tnoradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Seguimos, amigos, en Adictos al Bienestar y más a través de tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela. Son las 7, ¿las qué? Las 5. Mira, ahí no veo. Mira, ok, las 5:31 de la tarde. Ya tenemos al doctor Ron Cadenas ya conectado con nosotros. Él es médico neurólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Vero. Un placer estar ahí con ustedes. Igualmente para nosotros, al fin pudimos hacer realidad este programa del día de hoy porque, bueno, nos interesa muchísimo este tema. Fíjese, quisiera primero hacerle la primera pregunta que me imagino que es la que le hacen a todos los neurólogos. ¿Qué estudia la neurología? La neurología es la rama de la medicina que se encarga de no solo diagnosticar, sino prevenir y tratar todas las enfermedades del sistema nervioso central y periférico, entiéndase por sistema nervioso, cerebro, médula espinal, tallo cerebral, nervios periféricos. Cualquier condición que afecte a estos órganos es tratada por el neurólogo, que bueno, también puede ser un neurólogo que se subespecialice en alguna de las enfermedades, a saber, demencias tipo Alzheimer, epilepsia, enfermedad cerebrovascular, cefalea, que es una de las más frecuentes es la migraña, sí, enfermedades mielinizantes, trastornos de movimiento y pares de contacto. Perfecto, se me adelantó a la otra pregunta. Le iba a preguntar precisamente eso, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes? Porque yo por lo menos sufro de migrañas y es una enfermedad neurológica. Frecuente en la consulta, generalmente los dolores de cabeza, las cefaleas tienen una estadística altísima. La migraña y la cefalea tensional por tensión muscular son, creo que, dos de los motivos de consulta más frecuentes, seguidos de pacientes en condición de epilepsia y los ACV, que son los infartos o hemorragias intracerebrales por cualquier causa. Esas tres diría yo que son, digamos, lo que más uno ve en consulta a diario. Ok, ¿cuáles son esos síntomas que existen que nos pudieran decir, mira, hay un problema neurológico? Porque bueno, de repente alguien tiene un dolor de cabeza y no le para, como dicen, uno se toma su pastillita y su cosa y lo deja pasar. ¿En qué momento uno debería decir, hey, aquí hay algo que no está bien? Mira, Vero, lo importante de todo esto es, creo que, llamar a la conciencia de la población para que no se normalice nunca un dolor, porque lo que vemos frecuentemente es que las personas aprenden a vivir con dolor de cabeza por hablar del dolor de cabeza. Entonces, siempre deben acudir al neurólogo, o al menos a través de canales. Actualmente hay demasiados canales de investigación donde la persona puede preguntar. En las redes sociales, bueno, ya sabes que son un boom digital, sobre todo para la parte médica, y hay muchísimas. Fíjate, síntomas de alarma, generalmente los que se acompañan de una temporalidad súbita, abrupta, algo que haga que el paciente cambie de la noche a la mañana su estado basal. En el caso del dolor de cabeza, uno interroga 400.000 ítems, así que sería complicado decírtelos todos por acá, pero siempre estar pendiente de que el dolor de cabeza se acompañe, por ejemplo, de una convulsión, que el paciente, con lo que clásicamente conocemos como convulsión, que son movimientos pues tónicos clónicos, que el paciente tenga esas posturas, que haya fiebre, que haya alguna alteración o una focalidad, y entiéndase por focalidad que el paciente tenga alguna disminución de la fuerza en algún brazo, que vea doble, que haya vómitos. En el caso de la epilepsia, pues crisis epilépticas que duren más de 5 minutos o que sean muy recurrentes, o un paciente que de la nada está normal y de repente después de desayunar comienza con una debilidad en una parte de su cuerpo que no es generalizada, no se debe confundir con una debilidad generalizada, sino que de repente no puede mover una mano, que de repente no puede hablar, no puede articular palabras, que el paciente de repente pierda la visión, que el paciente de repente se maree, o cualquier otra sintomatología súbita debe hacer pensar que quizá este paciente sea digamos, desarrollando una condición neurológica como un infarto, que es lo más frecuente, un ACV. De hecho, hay síntomas cardinales para reconocer el ACV. Y las edades son muy importantes, Vero. La edad, sobre todo los pacientes adultos mayores, niños, personas que están sanas y de repente comienzan con síntomas nuevos que pudieran hacer pensar que el cerebro tiene algún problema, pues es importante que pregunten y consulten. ¿En niños también se ve, doctor?
En niños también ocurre en ACV, pero son un poquito etiológicamente hablando, o sea, las causas son un poquito más variadas, son diferentes. Por ejemplo, si un abuelo de 70 años tiene una enfermedad por placas de grasa dentro de sus arterias y esta pudiera ser la causa, o una patología cardiovascular como una arritmia cardíaca, por ejemplo, en los niños quizá malformaciones vasculares con las que nacen desde su vida intrauterina, o sufrimiento fetal o hemorragias en el momento del parto. O sea, son diversas las causas que pueden ocasionar un ACV en niños. No es tan, uno menciona ACV en niños y por supuesto claro. es caótico escucharlo, es muy drástico, pero sí existe. Sí, sí, Depende de la causa, siempre va a variar por la causa, la etiología. totalmente. Fíjese, quería preguntarle, eh, ¿a qué se deben? ¿Qué es lo que causa las enfermedades neurológicas? Bueno, de acuerdo a cada grupo de enfermedad, en el caso, digamos, de lo que es más frecuente, por ejemplo, en el caso de las cefaleas, en el caso de la migraña, son cambios neurobioquímicos, cambios vasculares, un cambio en lo que gobierna en tu cerebro todo el equilibrio de tu persona, es decir, desde tu saciedad hasta cuántas veces vas al baño, hasta la sed, hasta el humor, el ánimo, las emociones. O sea, en migraña no solamente me duele la cabeza, es que hay cambios neurobioquímicos y vasculares dentro de los vasos sanguíneos en el cerebro que ocurren. En el caso del ACV, pues evidentemente es una enfermedad vascular cerebral. Al decirte que es vascular es por obstrucción de un vaso. Yo siempre le digo a mis pacientes que se imaginen un tranvía o una especie de tubería que se tapa y al taparse, pues evidentemente ya no hay un flujo sanguíneo adecuado a una parte del cerebro y hay un infarto. Claro. En el caso de una hemorragia cerebral, pues se rompe el vaso y sale sangre a un espacio donde no debe haber sangre. En el caso de epilepsia, les digo que se imaginen una especie de cortocircuito, porque lo que ocurre es una actividad hipersincrónica cerebral o un área de neuronas que están, digamos, trabajando de manera desorganizada, de manera hiperorganizada, mejor dicho. Son como neuronas rebeldes. Y bueno, en el caso de la demencia, pues son enfermedades neurodegenerativas de acuerdo a qué tipo de demencia, porque son muchísimas. Va a depender de qué tipo de enfermedad estemos hablando para saber cuál es la causa. Pero realmente es una disfunción de todo lo que es la organización o arquitectura normal de las neuronas, de los neurotransmisores, de la parte química, de la parte vascular. O sea, el cerebro es una especie de estrella del rock, es muy delicado. Así que ahí nosotros o sea, cualquier cambio puede generar síntomas. Claro, o sea que pudiéramos decir que no necesariamente es por estilo de vida, es decir, un mal estilo de vida. Sí, sí. No, por supuesto, depende de tu estilo de vida. De hecho, es un factor que te protege o te acerca más a una enfermedad neurológica. En el caso del ACV, la modificación de estilo de vida tiene una evidencia científica altísima para prevenir el ACV. En el caso solamente del ACV. Y con el tema de la migraña pasa mucho que hay condiciones que tú puedes, digamos, controlar, por ejemplo, la alimentación, el tema del ejercicio aeróbico, los horarios de las comidas, que muchas veces uno por estar trabajando no le presta mucha atención a eso. Entonces, por supuesto que la modificación en el estilo de vida es un pilar fundamental en, diría yo, que casi todos los motivos de consulta de neurología. Bueno, fíjese que nosotros hemos conversado aquí con nutricionistas, con endocrinos, con una cantidad de personas y descubrieron que todo lo que es el intestino está ahorita muy relacionado con todas las enfermedades, bueno, cantidad de enfermedades, y me hace recordar una persona que en una oportunidad me dijo, oye, mira, estuve muy, muy mal con unas migrañas y unas jaquecas y toda la cosa, y cuando me hicieron me iban a hacer mi historia médica, porque fui precisamente por eso, para ver cuál era la causa, en ese momento me di cuenta que yo no estaba yendo al baño frecuentemente y no me daba cuenta porque no tenía tiempo. Y tan sencillo como que no, mira, tengo una semana, 3 días, 4 días que no iba al baño. Y eso le hizo, lo hizo colapsar. Mira, está muy, muy en boga ese término de la relación que tiene el cerebro con el sistema gastrointestinal, porque ya tú verás que hay conexiones nerviosas que justamente son las que generan actividad y regulación dentro de lo que es el intestino, por ejemplo, por mencionarte una estructura. Incluso eso está ahorita muy bien estudiado en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. Es decir, que pudiera haber una conexión entre cómo es la calidad alimenticia, el nivel nutricional, todo lo que es ese equilibrio de la microbiota, de todas estas bacterias, estos microorganismos que generalmente tienen una
digamos, son protectores o equilibran lo que es la función gastrointestinal, o sea, tienen esa función. Entonces, por supuesto, nunca nosotros podemos desligarnos de que el sistema o la salud gastrointestinal tiene relación íntima con algunas enfermedades neurológicas, sobre todo desde el punto de vista degenerativo. Perfecto. Son vías que se conectan. Sí, perfecto. Fíjese, esta pregunta se la hago porque indirectamente nos afecta a Alejandra y a mí. Y siempre se lo hago a los médicos que tenemos acá. Mujeres de 40 años o después de 40 años. ¿Cómo es el tema de las enfermedades neurológicas en el caso de mujeres mayores de 40 años? ¿De qué nos deberíamos cuidar? ¿A qué estamos expuestas? Si es que eso existe. Mira, es que existe no solo a los 40, sino que desafortunadamente, desde el punto de vista estadístico, ustedes las mujeres tienen un porcentaje de mayor riesgo para enfermedades neurológicas, degenerativas, vasculares. La migraña es más frecuente en mujeres, o sea, eso no quiere decir que solo sea para ustedes, sino que es estadísticamente más frecuente. Ya cuando llegan los 40, pues yo diría que esos cambios deberían comenzar incluso en los 20, porque hasta una niña de 9 a 10 años puede empezar a desarrollar o a presentar síntomas subjetivos de migraña. Claro. Entonces, lo que generalmente yo le digo a mis pacientes es que sí hay un tratamiento farmacológico, pero adicionalmente hay cambios en el estilo de vida que muchas veces pueden sonar tediosos. Que el yo decirte que comas saludable, que acudas a un nutricionista, que hagas ejercicio aeróbico 2 a 3 veces por semana, que el sueño debe ser de calidad, que tu gestión de emociones debe ser un pilar fundamental en tu vida, porque la salud mental, recuerda que en Venezuela y en países latinoamericanos generalmente no se le da el sitio que requiere, que necesita. Entonces, a veces suena un poco tedioso, pero el cambio que se puede generar en cuanto a prevención de enfermedades neurológicas, no solo después de los 40, con todos estos cambios, es increíble, es impresionante. Tú puedes ralentizar la posibilidad de que te dé una ACV cuando pues luego tengas 50, disminuir la frecuencia de tus episodios de migraña. Si tienes condición de epilepsia, pues solamente con un adecuado tratamiento y consenso médico más un patrón de sueño acorde, tú puedes disminuir la frecuencia de tus episodios de crisis epilépticas. En el caso de, pues, obviamente, enfermedades ya degenerativas, tú puedes manejar tus síntomas, aun cuando en algunas no hay una cura establecida, con cambios en el estilo de vida. Es decir, que el poder yo creo que siempre está en uno, indiferentemente del sexo, mujer u hombre, siempre podemos tener el control y lo que te decía de las emociones. Si tú no gestionas emociones, si tú no entiendes que tu salud mental existe, que la mente existe, pues evidentemente eso se va a convertir luego en una bola de nieve que te va a rebasar. Y no importa la edad que tengas, ya luego vas a comenzar con deterioro cognitivo, vas a deprimirte, luego vas a tener trastornos del sueño, y esos son factores de riesgo para otras cosas más graves. Y yo estoy maravillada porque todos los médicos que hemos entrevistado últimamente acá, incluso el doctor Jan Costa, psiquiatra venezolano, que lo tuvimos la semana pasada acá, han llegado a un consenso definitivamente. Es físico, es mental, la salud mental es importante, las emociones son importantes, alimentarse bien es importante, y es verdad, doctor. Cuando uno le dicen eso, uno y que, ajá, ya me va a mandar a comer bien, tengo que hacer esto, tengo que caminar, pero qué bueno que eso sea así de sencillo, porque yo creo que es peor tener la enfermedad y tener entonces después que ir a un tratamiento, tener que consumir pues fármacos y todas estas cosas. No es más fácil pues cambiar el estilo de vida y llevar un estilo de vida chévere, ¿no? Claro. Y siempre les digo que es más económico desde el punto de vista de los recursos que siempre uno tiene que tomar en consideración para indicarle algo a su paciente y ver qué tan adherido va a estar al tratamiento, que es más económico cambiar o modificar un estilo de vida hacia algo un poco más positivo, que tengas que tener un ACV para que luego tomes conciencia en tu vida, porque bueno, ya tienes 50 y tienes un primer ACV a los 50, porque nunca te cuidaste, porque nunca entendiste que el peso era adecuado, que la nutrición era adecuada, que el estrés es algo que nos consume, que nos consume desde muy temprana edad. Comenzamos a lidiar con una carga de estrés que muchas veces pensamos, mira, el estrés es solamente, bueno, me estoy preocupado, necesito ir a la playa. El estrés tiene una capacidad de distorsionar el equilibrio interno desde el punto de vista químico, biológico, impresionante. Así es. Hablemos ahora del Alzheimer, por favor. Okay. El Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer?
Mira, el Alzheimer es la demencia más frecuente, Mm, ¿ok? Cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un deterioro cognitivo, perdón, de un deterioro de todas las funciones cognitivas mm, que te lleva a necesitar una intervención de un cuidador ok. para poder funcionar adecuadamente en tu vida. Y la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, que se da por diversas causas. Una de las Mm, principales causas es la hipótesis de que se agregan ciertas proteínas a nivel cerebral, ok. muy controvertida esa hipótesis, pero es como una especie de aglomeración de sustancias químicas que no deberían estar acumulándose en el cerebro y que lo que hacen es reducir esa conectividad neuronal. Y por supuesto, si tú tienes una autopista embotellada con Mm, demasiado tráfico, pues no va a haber una fluidez en el tráfico de información neuronal. ¿Ok? Entonces, básicamente es la demencia más frecuente, con mayor incidencia en personas mayores de 65 años. mm, Y es importante también aclarar que hay un Alzheimer que es temprano, que es de inicio temprano, sí. que ocurre en pacientes menores de 65 años. Entonces, no es que va a ocurrir un Alzheimer a los 20, pero es importante que se recuerde que pues hay una edad en la que digamos estamos más propensos, que es a partir de los 65 años, y que hay Sí. factores que protegen, hay factores que ralentizan, hay factores que te acercan un poco más a la enfermedad, factores de riesgo o protectores, como los llama la literatura actualmente. Sí, tengo un tío que le dio a los 55 y bueno, ya está en una etapa ahorita, está controladito, pero sí, eso no tiene cura, ¿verdad? Eso va es... No, actualmente la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, solo tratamiento sintomático, ¿ok? Mm, Sin embargo, es importante que la población sepa que existen más de 130 ensayos clínicos alrededor del mundo que ay, qué están en bueno. la carrera por conseguir una cura para el Alzheimer. Cuando te digo que es controvertido es porque, bueno, ciertas hipótesis han sido motivo de pelea, de discusión en el argot científico Mm, mundial, pero yo me prefiero quedarme como médico neurólogo con el hecho de que existen estudios en este momento y que en cualquier momento es probable que tengamos una resolución o una cura o un medicamento que nos sirva para detener la progresión. A pesar de que no existe cura, tenemos muchas opciones terapéuticas para sí, manejar los síntomas y mejorarle la calidad de vida al paciente y a su familiar. Porque claro, el decir que no hay cura, digamos que es un poquito devastador. sí, Bueno, el paciente se queda como que ¿para qué voy a ir al neurólogo si sí, realmente no tengo nada que hacer ahí? Esto va a avanzar, pero hay demasiados síntomas que pueden volver el casa de un paciente con Alzheimer una batalla campal. sí. Entonces es importante siempre que consulten ante cualquier síntoma y evidentemente pues ofrecerle algún tratamiento sintomático. ¿Cuáles serían esos tratamientos que están disponibles o terapias que están Mira, disponibles? farmacológicamente hay diversos medicamentos que se pueden utilizar que actúan a nivel de neurotransmisores como la acetilcolinesterasa, que regulan un poco lo que es ese desbalance neurobioquímico que ocurre en diversas estructuras. Mm, Eh, Te pudiera mencionar, por ejemplo, la memantina, el donepezilo. Depende siempre de qué paciente estés tratando. No hay una sí. receta de cocina porque debemos individualizar a los pacientes. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si el paciente está muy perseverante, muy repetitivo, yo tengo tratamiento para eso. Si el paciente no concilia el sueño, está Mm, agresivo, tiene alucinaciones, yo tengo tratamiento para eso. ok, Le puedo ofrecer algún fármaco. Y hay también intervenciones no farmacológicas. Recordar que esto es un manejo multidisciplinario, que mm, no solo el lenguaje tiene, digamos, la capacidad o la potestad o el deber de manejarlo, sino que debemos hacernos de un grupo donde entre en juego pues un cardiólogo, un internista, un claro. psiquiatra, un psicólogo clínico. Son personas que para mí son vitales para manejar un paciente con demencia. Entonces hay opciones dependiendo de cuáles son los síntomas del paciente. Y no olvidar al cuidador. El cuidador también pasa a ser un paciente Precisamente, en algunos casos. le iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué apoyo le pueden dar al cuidador? Porque sí, es difícil, o sea, hay que verle la cara bueno, a las personas que están, y por lo general en la familia siempre hay uno que se encarga más de la persona que, pues, que tiene Alzheimer. ¿Qué recomendaciones le puede hacer usted? Mira, en esencia es un poco, digamos, paradójico las recomendaciones que están en las guías Mm, internacionales y lo que es la realidad. Porque
Si te digo que tú como cuidadora deberías tener un día para que salgas con una amiga o te tomes un break, vayas a la peluquería, te tomes un café o Sí. sencillamente te encierres en tu cuarto a ver una serie porque necesitas tener ese momento de lucidez y tranquilidad para descansar, recargar energía, para que no te deprimas, para que la ansiedad, los sentimientos de culpa y todo lo que Mm, sobreviene en un cuidador pues no te rebasen, pero realmente la realidad en la práctica es complicadísimo porque es como tú lo dices, generalmente uno lo que ve es que hay un cuidador que se preocupa más por el sí. paciente, muchas veces ni siquiera hay cuidador y son Mm, los vecinos los que traen al paciente. sí. Muchas veces los hijos están fuera del país o el cuidador no entiende realmente porque no se le educa adecuadamente. Por eso mi insistencia en hablar tanto de Alzheimer en Mm, las redes sociales, porque si no lo educas y si no le dices cómo, por ejemplo, cómo comportarte ante un paciente que te diga 50 veces que si ya le puedes dar el almuerzo que se lo diste hace 2 horas, o sea, no tratar de, digamos, de buscarle esa lógica porque es una sí. condición de salud cerebral. Entonces, el cuidador generalmente siempre debería tener un break, debería tener al menos unos minutos para sí mismo, debería no olvidar que muchas cosas no son culpa del cuidador, porque él maneja muchas culpas. Sí. En el mundo normal debería hacer psicoterapia, debería tener acompañamiento psicoterapéutico, por supuesto. Muchas veces el cuidador es hasta de la misma edad que el paciente, Ay, incluso. sí, Eso me ha sí. pasado muchas veces. Entonces, el cuidador también tiene sus comorbilidades, es hipertenso, tiene diabetes, sufre del corazón, etcétera. Entonces, no descuidar su salud ni siquiera mental ni física. Entonces, es complicado este tema de los cuidadores, pero en la medida de lo posible que no olviden que también son importantes y que es una circunstancia que les ha tocado vivir, pero por muy difícil que sea, no pueden abocarse al 100% porque no van a rendir lo suficiente. Sí, definitivamente, totalmente, doctor. Una pregunta, a nivel de salud pública, ¿se atiende a los pacientes con Alzheimer? Mira, hacen falta, hay asociaciones, en Venezuela está la Sociedad Mm, de Alzheimer, la Fundación de Alzheimer en sus diferentes regiones, mm, capítulos, en Caracas tienen actividades muy frecuentemente, en el capítulo zuliano no estoy muy seguro y en Lara, pero lo veo a través de redes sociales, pero sí, generalmente desde el punto de vista de fundaciones, de asociaciones hay apoyo al cuidador y al paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Hay pacientes, hay personas, hay organizaciones conformadas por psicólogos clínicos, por psicoterapeutas, psicopedagogos, mm. terapistas cognitivos o conductuales que se abocan a eso. Recientemente tuve la oportunidad de saber que no lo pude investigar porque no conseguí, pero supe que en Caracas estaban conformando un sitio para pacientes con este tipo de condiciones. Sin Mm, embargo, tengo que indagar un poco más. El trabajo que hacemos en redes sociales, el doctor Jan es excelente, yo lo sí. admiro mucho, o sea, él tiene un trabajo genial al que yo me considero pues, un fanático de su trabajo, y hay muchos colegas que también se dedican a mostrar y a Sí. visibilizar lo que es un paciente con enfermedad de Alzheimer, por mucho que no tengamos apoyo quizá desde entes más superiores, Mm, pero es importante que seamos distribuidores de la información, que a una palabra, un post, así sea algo muy sencillo, sí. llena mucho, sobre todo, ¿no? Y desde el punto de vista público todavía existen consultas de demencia, quizás no tan bien estructuradas o tan bien articuladas como en otra hora, pero sí existen todavía y bueno, uno está también para funcionar como cuidador de esos pacientes que quizás no pueden acceder al servicio privado. Por Son supuesto. muchos los que preguntan, muchísimo. Sí, sí, y bueno, le voy a decir lo mismo que le digo a todos los médicos que han pasado por aquí. Le agradezco enormemente que esté trabajando en Venezuela por los pacientes venezolanos, por precisamente acá en nuestro país. Bueno, maravilloso el que ha podido irse y pues desarrollar su carrera fuera de Venezuela, eso también es válido, pero gracias a Claro. los que se han quedado aquí porque los necesitamos y le agradecemos muchísimo pues todo eso que hacen por nosotros. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a nuestra audiencia, doctor? Pero gracias, bueno, gracias por eso que me acabas de decir y eso me lleva quizá al mensaje final y es que hay una generación de médicos nuevos que cuando yo Sí. decidí quedarme en Venezuela sentía los primeros meses o el primer año, que de hecho fue el primer año de pandemia, que estaba solo y que los demás, bueno, se habían ido y que yo decidí quedarme y bueno, qué loco, o sea, todo el mundo me decía, Ujú. mira, no.
Pero después me comencé a dar cuenta que hay muchas personas que están en Venezuela, de verdad, médicos, Sí. que están haciendo un trabajo excelente, que desde sus redes sociales, no solo en la parte clínica, hay cirujanos, hay obstetras, hay ginecólogos, hay psiquiatras, psicólogos clínicos, nutricionistas, gastroenterólogos, cardiólogos, una generación que es como un tsunami para cambiar este paradigma y hacer que la gente entienda, incluso la gente de la vieja escuela, que la medicina tiene que Sí. ser humana y cercana y que nosotros debemos tratar a humanos y que ya estas barreras de idealizar al especialista como una deidad a la que no se le puede ver a la cara, Ujú. finalmente eso ya está en desuso y que bueno, nada, estamos aquí para servir y ayudarles en lo que necesiten y muestra de ello es el trabajo que hemos venido haciendo en redes para pues ayudar a alguien. Eso yo siempre pienso cuando hago un post que a alguien le debo llegar. Alguna persona debe tener la necesidad de leer esto que yo estoy escribiendo, al Oh, menos para reír. Entonces, bueno, eso es mi mensaje. por supuesto. Díganos sus redes sociales, doctor, por favor. Arroba el doctor Ron, así tal cual, Ron de Ronald, en Instagram, www.eldoctorron.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter también es arroba el doctor Ron. Ahí me pueden encontrar. Gracias, doctor. Mil gracias. Qué bueno Un que gusto, un pudimos gustazo. hacer el programa. No tuvimos la hora completa, pero yo quedé súper satisfecha con toda la información que nos dejó por acá. Muchísimas gracias, Vero. Un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo a usted por allá. Qué rico. ¿Está haciendo mucho frío en Mérida? Sí, hoy sí, hoy sí. Qué bueno. Aquí ha hecho bastante calor, pero no ha llovido. Porque las lluvias nos han Ha tenido estado terribles. nevando. Estos días ha estado nevando así parcial, pero bueno, me imagino lo ves en las redes. En estos días hubo una nevada en el Cóndor y fue descomunal. Ay, qué rico. Qué rico, de verdad. Mérida es muy hermoso y bueno, la gente de Mérida es maravillosa también. Gracias, doctor. Espero tenerlo pronto por acá y hablar Por de mucho supuesto que más. sí. Por supuesto. Un abrazo, Vero. Un Un abrazo a abrazo. todos allá. Y un abrazo a ustedes también, amigos. Espero les haya gustado el programa de hoy, tanto como a mí. Como siempre, pues estuvimos trabajando para todos ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, Brian Agros también en los controles el día de hoy, Alejandra Rangel en la producción de este espacio y quien tuvo el placer de hablarles, Verónica Rodríguez, certificada con el 48604, este programa maravilloso que tuvimos hoy con información súper valiosa, va a estar en unos días en el canal de YouTube de la radio, TNO Radio, y luego va a estar también en el de Adictos al Bienestar. Espero, bueno, si llegaron tarde o quieren volverlo a ver, vayan entonces al canal de YouTube porque, bueno, tiene información súper valiosa para la población. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá en Adictos al Bienestar y en TNO Radio, los programas pues completos en general. Queremos llevarle la mejor información, el mejor entretenimiento, todo lo mejor de lo que se está haciendo acá en Venezuela para nosotros los venezolanos. Se les quiere. Nos vemos y escuchamos el próximo martes. Besitos. Esto fue Adictos al Bienestar y más, una producción nacional independiente para tnoradio.com. Los esperamos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde con la mejor programación dedicada a su bienestar.